La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Que usted ya conoce este programa, sabe que es esa ventana que le damos para ver cómo trabajan, cómo piensan, cómo hacen los maquiavelitos, que bueno, que son nada más que asesores de políticos, de empresarios, encuestadores, y bueno, qué momento, ¿no? Qué momento. Estamos en una Argentina donde, bueno, un fiscal de repente denuncia a la presidenta del país y a algunos personajes oscuros menores de elucubrar una especie de complot para librar de culpa y cargo a los sospechosos del peor atentado de la historia de la Argentina y de América Latina, ¿no? El atentado de la AMIA. Y ese fiscal, a los pocos días, o mejor dicho, un día antes de declarar y de profundizar su denuncia ante el Congreso, aparece muerto. ¿Qué hace la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, sale a decir, fue un suicidio. Fue un suicidio. Horas después, con el cadáver todavía medio tibio, diciendo que fue un suicidio. ¿Y qué le mostraron a la presidenta? Acá lo tenemos, ¿no? ¿Qué pasó? Que a las 48 horas dijo que no fue un suicidio, que no creía en el suicidio. Miren, acá tenemos la carta, muy polémica carta en Facebook, que hay que decirlo. La presidenta que nos tiene acostumbrados, a veces semanalmente, a cadenas de radio y televisión, por nimiedades, incluso hasta para felicitarlo al hijo porque ganó Racing, o para mostrar su perrito, ¿no? O para anunciar un aumento automático por ley a los jubilados, o un plan odontológico. En la peor crisis que paraliza a un país, carta en Facebook. Bueno, desde el punto de vista de comunicaciones para analizar. Lo cierto es que, ¿qué pasó? Que después el miércoles aparece Cristina con que no, el suicidio, que estoy convencida, no fue suicidio. Bueno, el lunes no estaba convencida, o mejor dicho, estaba convencida de otra cosa, y el miércoles estaba convencida de que fue suicidio. Vamos a ver qué pasó en el medio. Encuestas. Vamos a ver algunas. Acá, una de More Araujo, consultora que trabaja para el gobernador Scioli y para el gobierno. Aclaremos, ¿no? La semana pasada el fiscal Nisman denunció a la presidenta y al canciller Timmermans por encubrimiento. ¿Cómo evalúa la denuncia? Creíble 82%, no creíble 18%. Y después, ¿cuál de las siguientes opciones refleja mejor su opinión? ¿Asesinato o suicidio? ¿Asesinato? Vení. Asesinato, 70%, suicidio 18%. Quiere decir que ni siquiera los propios seguidores, los propios votantes del kirchnerismo, que son, se supone, depende de quién te lo mida, entre 25 y 30, algunos dicen que hasta un poco más, ni siquiera todos creían en la teoría de Cristina, la teoría del suicidio. ¿Qué hizo el gobierno? Hay más encuestas, ¿no? Acá tenemos una muy interesante de Alejandrina Retamar, una encuestadora santafesina, que midió, esto hay que aclararlo, midió en grandes ciudades, en Buenos Aires, Rosario, Mendoza y alguna ciudad más, o sea que esto es más bien público urbano. Si busca información, el 84% estaba al tanto y busca información sobre el tema, o sea, un tema que impactó muchísimo, como muy pocos en la historia de la Argentina. Si sabía del fiscal Nisman antes, solamente el 44%, el 31% dice que había oído algo, o sea que esto lo catapulta a Nisman, bueno, pobre hombre, post-mortem. ¿Cree en la veracidad de las denuncias contra la presidenta? Sí, totalmente, 75%, sí, bastante, 12%, o sea, a ella le da como 90% de credibilidad la denuncia. ¿Qué piensa que sucedió con la muerte? Suicidio 3%, suicidio inducido 11%,
asesinato, 82%. Y los responsables, 79%. El gobierno, los servicios. Esta es una encuesta cerrada el día jueves. Los servicios, o sea, los servicios de inteligencia. 2% de los iraníes, 4% otros. O sea, el gobierno con toda. ¿Cree que el caso se va a esclarecer? Bueno, esto es sistemático. La gran mayoría cree que no. Después sigue con algunas preguntas, ya las pasamos, sobre corrupción. Bueno, ¿cómo se informa a la gente de casos de corrupción por los medios de comunicación? Se entiende entonces el porqué de la ley de medios. En fin, hay innumerables encuestas, teníamos varias más, pero todas apuntan a que nadie le creía a Cristina y que probablemente la gente estaba empezando a ver que Cristina estaba tratando de tapar algo, y si estaba tratando de tapar un asesinato, no habrá sido, diría la gente, mucha gente, que ella tuvo algo que ver. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno hace lo mismo que con el Papa. ¿Se acuerdan con el Papa Francisco? Cuando, recordemos, cuando el cardenal Bergoglio resulta electo Papa, para el gobierno fue una bomba. Una bomba negativa, digamos, fue un puñal, porque era, después de Héctor Mañeto, el CEO de Clarín, era el segundo enemigo del gobierno, porque permanentemente bueno, cuestionaba al gobierno por la pobreza, por fraguar las cifras de pobreza cuando las daba, ya no las da más. Cuando fue nombrado Papa fue una catástrofe para el gobierno. La tapa de página 12 el día siguiente, la tapa decía, Dios mío, hasta que a Cristina le llevaron encuestas, como estas, que decían, mirá, es obvio, la Argentina es un país católico y el 85% de los argentinos estaban felices de tener un papa argentino. ¿Qué hizo Cristina? Dijo, listo, nos convertimos, vamos a ser más papistas que el papa. Y al gobierno le salió bien, porque de hecho, incluso hasta podríamos decir que el Papa Francisco casi que se volvió kirchnerista, bueno, kirchnerista, se volvió, digamos, la perdonó a Cristina, a pesar de que, recordemos, ¿no? Recordemos que el gobierno nacional, a través de su entonces embajador en el Vaticano, Cafiero, había realizado una serie de operaciones de prensa en contra de Bergoglio para que no fuera electo, donde se lo acusaba de toda y cuanta violación a los derechos humanos se podía imaginar. Finalmente, todo terminó, pasó del cardenal genocida al, no sé, al Papa Montonero, o Papa Camporista. Ahora, ¿qué va a pasar con esta denuncia que estamos escuchando por goteo todos los días? Por ejemplo, cosas como estas. A ver, escuchemos. Sí, escuchame. Bueno, mañana nos vamos a juntar. ¿Tenés para anotar? Sí, dale, a ver. Con plan 1828. 1828. Palermo. Con plan y Salvador. Sí, ¿qué piso? No, en una casa. Bueno. Ahí vamos a almorzar al mediodía, a la 1, ¿te parece? A la 1 estoy ahí. Listo. El otro punto, escuchame. Por la duda que te llame no en los medios alguno, tenés perfil bajo, por 10 días por lo menos. Bueno. Yo sé por qué te lo digo. Después mañana te lo digo. No, me dijo Parrilli recién también. Vale. Bueno, porque me acaban de llamar y me dijeron, porque están medio enardecidos lo de la vereda enfrente, ¿viste? Bueno, ¿no? Me dijo Parrilli recién, bueno, estas escuchas, suena distinto cuando uno escucha las voces de ahí de Luis Delía, el piquetero oficialista, hablando con este iraní que es prácticamente, bueno, el representante, la embajada paralela de Irán en Buenos Aires, que le está dando orden, le dice, no salgas a los medios, salí, no salgas, qué sé yo. Esto... a ver, en teoría de la comunicación se llama el goteo. Todos los días, una escucha nueva, todos los días una escucha que va probando que efectivamente había una conspiración que, claro, fue una ley. Hay algunos teóricos, Jorge Lloma, por ejemplo, que dicen, pero si fue una ley, lo máximo que se puede hacer es declararla inconstitucional, de hecho ya es inconstitucional y se acabó el problema. Pero la realidad es que lo que se está juzgando es que esa ley
mentía a los argentinos que iba a ser buena para llegar a la verdad, cuando estas escuchas están mostrando que lo que se pretendía no era llegar a la verdad de quién puso la bomba y mató a las 85 personas y dejó 200 heridos en el atentado a la AMIA, sino que lo que se pretendía era quitarles la culpabilidad a los altos funcionarios, porque esta gente sospechada ahora son altos funcionarios, eran altos funcionarios del gobierno iraní, para bueno, que pudieran moverse por el mundo sin pedidos de captura de Interpol. En comunicación se llama el goteo. Cada día una revelación nueva. ¿Cómo va a afectar esto? ¿Cómo va a afectar esto a la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y a toda la política en un super año electoral que recién está empezando? Eso va a ser fascinante. Nicolás Maquiavelo diría, mejor todo el mal, todo de golpe, y después hacer lo bueno. ¿No le convendría a Cristina por ahí, no sé, decir, bueno, la verdad, me equivoqué con esta ley, yo fui engañada, yo quería llegar a la verdad, y meterlos en cana a estos tipos, a Timerman, el canciller, a Delía, en fin? De eso se trata esta hora de Maquiavelo, así que quédate imperdible. La hora de Maquiavelo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? Nuevamente, qué momento, ¿no? Estamos con Guillermo Bertoldi. Bueno, es un honor tenerlo después de tanto tiempo. Guillermo Bertoldi es, bueno, autor, especialista en comunicación política, en cómo piensa, en analizar cómo piensa el elector, y lo tenemos después de bastantes semanas de descanso a Raúl Aragón, encuestador, analista político, peronista, los dos peronistas, vamos a decirlo. ¿Cómo sigue esto? Porque el año electoral ya tendría que estar empezando. ¿Cómo sigue esto? Y es difícil, en realidad. Yo creo que hay campañas que ya terminaron. Digamos. ¿Que ya terminaron? Y parafraseando Hausmann, cuando se refiere al siglo corto, la campaña de Scioli fue una temporada corta, fue un verano de 20 días. Claro, la ola naranja, sí. Ahora ya mucho naranja en medio de este... Bueno, igual este viernes estaban pintando la autopista de naranja, los guardrail. Seguían pintándolos de naranja, de la autopista La Plata a Buenos Aires. Sí, yo tengo baldes de pintura naranja, no me dejen afuera, es impresionante. Pero bueno, esto no solamente es impactante desde el punto de vista político y personal, es un hecho que no hay muchos casos en la historia argentina. Yo lo asocio con el asesinato de Rucci, por la conmoción y por el viraje histórico. Muchos recuerdan también el caso de Lisandro de la Torre. Claro, Bordaberry, de Enzo Bordaberry. Ha habido una serie de crímenes que cambiaron la historia. Crímenes en la historia, digamos, el asesinato político era un deporte nacional en este país durante casi 200 años, pero hay crímenes que cambiaron la historia, que de no haber ocurrido la historia hubiera pasado de otra manera. Y este es uno de esos crímenes, un crimen que va a ser liminar en la historia argentina. Ahora, ¿va a ser liminar también en la campaña 2015? Sí, en la campaña 2015, bueno, de hecho, están todos descolocados. Incluso Macri, que planteaba una campaña tratando de separar el electorado antiperonista, de adueñarse de ese sector antiperonista, ante el posible desbande del electorado que estaba apostando por Scioli, es hasta incluso una campaña que queda descolocada, porque ya la divisoria de agua de la historia argentina de los próximos meses no pasa a ser peronismo, antiperonismo. Pero Macri, convengamos que fue el primero en que salió, habló, hizo una conferencia de prensa y dijo, señores, conmigo la CIDE la vamos a reestructurar completamente. Es más, creo que hasta Scioli después se le sumó y dijo, sí, yo también. Sí, y vos lo ves ahí, Diego, a Massa, que de los tres es el único que, desde mi punto de vista, se posiciona como un presidente. Reclama en el escenario, como lo hizo, como habló, los gestos, impostados o no, se presenta como un tipo que decide actuar. Voy a hacer esto, habría que hacer esto, habría que hacer esto. Digamos, plantea una salida institucional. Obviamente los tres grandes candidatos
sorprendidos como el resto de la población, ¿no? Digamos, lo que decíamos hace un rato, ese cisne negro, ese evento impensado, conmocionante. Claro, ¿no? Porque, Raúl, a ver, metete vos también. El cisne negro no iba a ser... Perdona, el cisne negro no iba a ser la economía. No, iba a ser... Ese se la veía venir. El cisne negro no se lo ve venir, aparece de golpe. Pero ya está viviendo. La muerte de Néstor, otro cisne negro. Claro, Bueno, es muy difícil hacer pronósticos políticos en Argentina, es tremendo. De todas maneras, yo creo que el primer efecto en el nivel político, que es el nivel más superficial, digamos, el nivel político, el primer efecto es que anuló las campañas. Dejó, como dice acá el colega, dejó a todo el mundo descolocado, nadie sabe. Pero es cierto, es verdad, Massa es el que aparece con un posicionamiento y una actitud y un enfoque hacia esto con más perfil de estadista y de presidente que Macri. Macri no lo hace mal, pero Macri agarró, perdón, yo recuerdo, Macri fue el primero que salió, o sea, cosa que no no es normal primero para Macri ser el primero que sale a dar una opinión de algo grave. Muchas veces espera, pero esta vez salió y dijo algo, lo primero que tenía que decir es, este sistema de servicios de inteligencia y de guerras internas, donde los servicios de inteligencia nos espían a nosotros, los opositores y los periodistas, no va más. Sí, bueno, pero esa es la gran pregunta, Diego. Hace 30 años que tenemos democracia. En 30 años ningún gobierno consiguió controlar los servicios de inteligencia. Ninguno. ¿Por qué? Ninguno. ¿Sabés por qué? Porque cuando asumen, los usan. Los usan para espiar a los contenidos. Después quedan se hacen cómplices. Sí, quedan pegados, no lo podemos controlar después. La única forma de controlar los servicios de inteligencia es no usarlos. Le pasó a los Kennedy con Hoover, hermano. Le pasó no es en Argentina solamente. ¿Por qué estuvo 48 años a cargo de del FBI? Porque tenía las carpetas, es lo mismo. Claro. Era un estiuso cualquiera, con más nivel si querés, pero... Entonces, la única forma no es reformarlo, es simplemente decir, mira, hacé tu laburo. Yo no te pregunto nada. ¿Qué tema que va a ser ese? Yo creo que es un tema de campaña es un fundamental tema de ahora. campaña, Bueno, claro. a tal punto se han frenado las campañas y se están reformulando que por estas horas también se está hablando de un gran acuerdo o de un acercamiento o ubicarse en un mismo escenario a los grandes presidenciables, ¿no? Sí, Birner, Macri, Massa. ¿Sabes dónde se ve eso? No Scioli, Sí, que obviamente. No, Scioli no quiso firmar ni siquiera un acuerdo para TN. Y no un puede firmar acuerdo nada. para Un acuerdo de debate. Así que yo creo que esto va a cambiar, digamos, es algo tan espeluznante lo que pasó. Suponer que un poder del Estado suelto, perteneciente orgánicamente al Estado, cercano al Estado, financiado en definitiva por el Estado, pagado con mis impuestos, decidieron poner en marcha una operación para eliminar a un fiscal de la nación, digamos, un fiscal de la nación, como vos decías. Sí, como parte de una Enzo operación Bordavere, para desestabilizar el gobierno. Claro. Ahora, espera. Acá Raúl puso el dedo en la llaga en un tema fundamental. Fue para desestabilizar el gobierno. Y no va a ser para estabilizar, porque acá hermano, ese cadáver espera, vamos de por las parte para palmeras. recordarle a la gente. Acá hay dos grandes actores. Uno es el ex jefe real de la CIDE, ¿no? Este señor es Icazuriaga, el Archer que echó Cristina hace unas semanas, sino un señor que se llama Jaime Estiuso, que realmente tampoco se llama Jaime Estiuso, se llama algo así, creo que Antonio Stiles, una cosa así. O sea, Jaime Estiuso es un nombre, digamos, nombre de guerra. Y hay otro señor que se llama Fernando Pocino, que es el que ahora maneja realmente la CIDE después de Pocino. Entonces, si uno puede imaginar, como dice Raúl Aragón, esto fue un cadáver para demostrarle a la Cristina asesina. ¿No? En las redes sociales, Cristina asesina, en las calles, ¿se acuerdan esas manifestaciones que se produjeron? La primera manifestación decía asesina. Cristina, y la gente pedía Argentina sin Cristina, claro, o sea, directamente. Sí. O que fue el famoso, nuevo Pocino, porque realmente en un exceso de celo quería evitar de que este hombre pero hay que compareciera. La interna de la CIDE. Pocino es el 6, o sea, es el director de reunión interior. Él no tiene fierros. Los fierros lo tienen exterior, o sea, lo tiene Estiuso. Pero Estiuso ya estaba relevado del cargo. Sí, claro, y te crees que nadie adentro le debía nada a Estiuso. No, claro. Sí, ¿entendés? Es decir, Pocino no tiene capacidad de operación en ese nivel, tiene otras cosas. Y vos me parece que yo me aparto de esta discusión cada vez que se plantea, porque suponer que esto es una pelea entre bandas paraestatales o estatales es quitarle una responsabilidad política a Cristina. Porque en definitiva, yo como especialista en comunicación de crisis, yo que le recomendaría, plantea el caso de una pelea entre bandas. Porque en tal caso vos sufrirás una lesión en tu reputación como una persona que ha actuado negligentemente.
Pero, digamos, un negligente puede ser el gerente de una empresa que se prende fuego, o de un restaurante que contamina a sus clientes. Sí, o un Pero ella producto que salió mal, claro, inintencionalmente, producto defectuoso. Claro, pero en este caso, si hablamos de comunicación de crisis, ella es la titular del Poder Ejecutivo Nacional. Un Poder Ejecutivo Nacional que hasta el viernes previo a la muerte de Nisman activó todos los resortes que tenía para desacreditarlo, para destruirlo. Y esto ha cortado campañas y operaciones que tenían montadas Sí, para... Además, convengamos que la primera reacción no solamente fue el decir se suicidó, o sea, un prejuzgamiento por parte de una presidenta que no es una comentarista de bar, sino que además le sumó más dudas, como diciendo, ¿y por qué se volvió, cortó sus vacaciones y se volvió? Porque lo iban a echar, le iban a sacar la causa después de 20 años. Le sacaban la causa, claro, por eso se apresura y por eso le avisan, venite, presentala ya, porque dejan de ser el fiscal de la AMIA. Dicen que él quería presentar esta denuncia después del 10 de diciembre. Claro. Pero bueno, la presenta antes porque se veía sin la causa. Sí, y además... lo que pasa es que es complejo, digamos, el sector que lo opera esto, el sector de los servicios que lo opera esto, no invadió Rusia en invierno, la está invadiendo en verano y va a llegar a Moscú antes de las nieves de invierno. Pero después vienen. Pero, claro, pero después siempre pero nieva. hay más, esto no termina acá. No, claro. Esto claro. no termina acá. Y Ahora, entonces, hablando vamos a hacer un mínimo corte, pero muy interesante, Guillermo Bertoldi, esto del manejo de esta crisis. La peor crisis de Cristina, sin duda. sin ¿no? duda, sin duda. Vos decís que convierta esto en una guerra entre bandas y que ella diga, bueno, la verdad no supe controlar a la inteligencia, lo heredé y no me ocupé del tema y me pasó. Pero le está saliendo bien eso, Pero la realidad es que la principal sospechosa, digamos, de la denuncia de Nisman es ella. No, de la denuncia sí, de la muerte no. Y esto Claro. te lo comentaba antes Por de eso grabar. es que... Nosotros empezamos a medir el martes. Martes tenía aquellos 80% que decían que era asesinato, el 70% cuando le preguntamos, ¿y quién ordenó el asesinato? El Gobierno Nacional, el martes. El miércoles eso había caído a 38, 37. El miércoles estaba en 20 y hoy jueves está en 17. La atribución de responsabilidad cae porque está ganando la batalla mediática Cristina, está instalando que no fue el Gobierno Nacional, que fue una operación en contra de ellos. Eso, más allá de si es verdad o no, digo, lo que está sucediendo en el imaginario es que el público está dándole crédito a la versión oficial de que fue una operación destinada a desestabilizar el Y Gobierno que ella Nacional. no la mandó a matar, a pesar de que cuando ella hace todo por decir que fue suicidio, y por supuesto todos los medios oficialistas, los funcionarios, todos apuntan al suicidio, entonces más de uno dijo, vos querés que parezca un accidente. Un pequeño corte, y ahí venimos en la comunicación de crisis. ¿Qué puede hacer Cristina y cómo va a afectar esto de aquí a octubre? No falta tanto, faltan 10 meses, menos en realidad. La hora de Maquiavelo. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. La hora de Maquiavelo. Ahí vamos. Bueno, la pregunta, ¿no? Importantísima es, ¿puede el gobierno sobreponerse con un buen manejo de crisis y lograr convertir sus, convengamos, escasas chances de continuar a través de Scioli o Randazzo, ¿no? Estábamos mirando que me parece que las probabilidades de Randazzo hoy son mayores que las de Scioli, pero de continuar en el poder en octubre, en diciembre de 2015, o ya está, ya con esta el gobierno fue. ¿Cómo lo ven? Y bueno, yo en realidad creo que en el menú jamás le daría un consejo a Cristina desde el punto de vista de la comunicación de crisis. Pero ¿por qué no? ¿Podemos aprender? ¿Qué le dirías? No quisiera ayudarla. ¿Querés cobrar? Vos querés cobrar para eso. No quisiera ayudarla. Yo creo que, bueno, es cierto, efectivamente, al primer momento ellos zozobraron,
no tenían un manual de crisis, digamos, y en su manual de crisis no estaba este capítulo, la muerte de un fiscal que iba a declarar 8 horas después contra ella, nada menos que por la confabulación de un plan criminal para ocultar a terroristas internacionales que atentaron a nuestro país. Digamos, no puede haber en ningún manual de crisis, puede haber ese capítulo. Resulta inconcebible. Por otro lado, uno dice, bueno, después de esa zozobra de las primeras 24 horas, si bien Cristina no recuperó el liderazgo, porque por cuestiones de su perfil de personalidad, o su soberbia, lo que fuera, ella no está en comando de la situación. Como si vos contabas en el corte el caso del presidente francés, un hombre que en el primer momento le asignaban una alta responsabilidad por su política de integración con sectores del Magreb o sectores integristas o de tolerancia. Él se pone en comando de la situación y lidera la crisis. A las 48 horas los tenía los pibes liquidados. Claro. En cambio, nosotros vemos a nuestra presidente que prefiere una comunicación telemática, porque no lo hace personalmente. ¿Cómo ven eso? Pequeño excurso. ¿Cómo ven esto? De la presidenta de las cadenas de repente se comunica ahora por Facebook. Hay que entenderlo en términos, yo por lo menos mi opinión es que hay que entenderlo en términos de cómo se compone la adhesión kirchnerista. ¿Quiénes son los kirchneristas? Claro, ella le escribe a ellos. Y le escribe a ellos, porque todo el objetivo de Cristina desde hace ya bastante tiempo es contener la tropa propia. Que ese 30, 35, 28, no sé, lo que sea, ¿ok? Más o menos, lo que sea. La semana pasada Jorge Giacobbe dijo aquí en la hora de Maquiavelo, puede repasarlo, dijo 25 máximo. No, yo no quiero decir un número que vos sabés, Diego, yo hace 2 meses que no mido una nacional, así que no tengo un número como para discutir, pero lo que sea, ella apunta a la contención de ese núcleo, porque es donde ella se va a parar para las próximas elecciones, para kirchnerizar todas las listas de quien sea el candidato de Frente para la Victoria, con las miras de construir un bloque parlamentario sólido, va a poner gente muy leal a ella, en fin. Pero hay algo que quiero insistir, ella está ganando la batalla mediática, la está ganando también, por lo que hablamos durante el corte, porque además de que es inconcebible que ella se haga ese daño a sí misma, además hay un gran temor en la población, una cosa como de rechazo a asumir que un fiscal federal puede ser mandado a ser asesinado por un presidente. Si vos asumís eso como ciudadano, no podés vivir con eso. Uno no lo puede concebir. Y basado en eso, ella va a ganar esta batalla mediática. Acordate, la atribución de responsabilidad va a quedar en un 15-20%. Queda anotado este pronóstico. Ahora, queda anotado. Queda anotado porque está la otra teoría, que es la teoría, como yo les decía, del goteo. Los programas de la nata, todas las días, un tape nuevo. El segundo tape fue más esclarecedor que el primero y hay que ver lo que va a venir en las próximas semanas. Hasta que la gente se aburra. Hasta que la gente se aburra, pero en la medida... Tiene que pasar algo muy fuerte. Pero podría convertirse en la telenovela del verano, y las telenovelas no aburren, las telenovelas tienen rating. Y tiene un buen guionista ese goteo. Claro. Necesita un buen guionista. Es que son fascinantes, es fascinante ver en la parte de atrás del mundo, donde se conspira y se dice... ¿Cómo vamos a sacar ese memorándum de entendimiento con Irán y se lo vamos a meter tal cual como lo redactó este piquetero Esteche hace no sé cuántos años? ¿Y quién te dice que el rating es mucho mayor? Pero por favor, Esteche no puede redactar un convenio internacional, seamos serios. No lo sé, yo no lo conozco. También, digamos, lo triste de todo esto es que, digamos, 1.800 millones de pesos al año para mantener la CIDE y tipos impresentables como Delía y Esteche están manejando parte de nuestras relaciones exteriores. Y la Argentina y nuestro canciller se llama Héctor Timerman, sin remate. Guillermo Bertoldi, Raúl Aragón, muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.